vamos al colegio contigo por Onda, la superestación. Bueno, a esta hora me acompaña Luis Vicente León. A propósito de la noticia del día, ya hay fecha, las elecciones presidenciales serán el 28 de julio, en poco menos de 5 meses, 20 semanas se van a realizar las elecciones. El cronograma, como ya se ha difundido, del 21 al 25 de marzo es el lapso para las postulaciones de candidaturas. Entre el 18 de marzo y 16 de abril se va a dar la apertura y la actualización del Registro Electoral Nacional e Internacional. Del 4 al 21 de julio es la campaña electoral y el 28 de julio ya serán las elecciones presidenciales. Buenos días y bienvenido, Luis Vicente. Gracias por acompañarnos. Encantadísimo de estar aquí. Por favor. Bueno, yo quiero comenzar con las palabras de Enrique Capriles. Voy a leer una parte, por supuesto, casi textual, pero no todo completo para ahorrar tiempo. Capriles escribe lo siguiente. Ahora bien, la pregunta que hoy empezar a hacerse la gente es ¿y ahora qué? Ahora es que hay que tomar decisiones. Bajo ningún concepto abandonar la fuerza del voto, poner por encima de cualquier interés personal al país y a los venezolanos. La gente bajo ningún concepto puede quedarse sin opción. Estando inhabilitado inconstitucionalmente, pongo el ejemplo de Barinas. El pueblo de Barinas nunca se quedó sin opción frente a la arbitrariedad. Igual debe ser en este caso. Te leo esto para preguntarte qué opciones tiene la oposición, tomando en cuenta que la candidata que resultó ganadora en las elecciones primarias de la oposición está inhabilitada. Mira, yo coincido plenamente con la posición de Enrique Capriles, no solo Enrique Capriles, de muchísimos otros que han estado durante mucho tiempo y además, pues ayer y hoy lo han manifestado completamente claros de que esto iba a pasar. Es decir, el primer elemento importante es entender que aquí no hay absolutamente ninguna sorpresa. Es decir, que lo que tú estás viendo era lo que tú estabas esperando que ocurriera. Es decir, oye, la gran sorpresa es que el gobierno venezolano iba a convocar una elección presidencial sin duda, por cierto, además, en el periodo establecido en su acuerdo de Barbados, que era el segundo semestre, para ni siquiera romper ese concepto. Eso era una cosa obvia. Lo que podía haber incertidumbre era si era en julio, si era en agosto, si era en septiembre. Es decir, eso era la máxima incertidumbre. Por lo tanto, ahí no hay absolutamente ninguna sorpresa. Lo segundo, que iba a colocar la fecha de inscripción de candidatos de inmediato. Si el gobierno lo hubiera convocado para agosto, para septiembre, para octubre, nosotros no teníamos duda que tan pronto lo anunciara, iba en el cronograma electoral a poner las fechas límites de inscripción de candidatos de inmediato. Sí, esta fecha, el 25 de marzo, hubiera sido lo mismo si la elección era en agosto, si era en septiembre o si era en diciembre. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente el gobierno va a tratar de hacer su estrategia. Yo no estoy aquí ni siquiera evaluando, estoy describiendo lo que era obvio. El gobierno venezolano necesita dos cosas, fundamentalmente. Dividir y provocar abstención en ese evento electoral. ¿Por qué? Bueno, porque él tiene problemas importantes de soporte popular, como para poder ganar la elección si se tiene que enfrentar a un solo candidato y ese candidato se unifica y motiva el voto. Es decir, si tú analizas básicamente los números por donde vengan, lo que tú te vas a conseguir es que un candidato único de la oposición con una participación relevante en ese evento electoral es un peligro, y es un peligro importantísimo para el gobierno de Maduro. Que por cierto, no es un peligro, digamos, clásico electoral. No se trata de Biden contra Trump, que Trump es mayoría y Biden enfrenta el peligro de perder la elección. Eso es una democracia convencional. No. Aquí el peligro es muy superior a ese. ¿Por qué? Porque si Maduro mira su riesgo al frente, o la revolución mira su riesgo electoral al frente, lo está viendo de una perspectiva que en ciencias políticas analiza cuál es el costo de salida de esa revolución o de ese presidente. ¿El costo de Biden cuál es? El costo de Biden es que perdió
salió del gobierno, se fue a la batalla política, o bueno, en el caso de ella a lo mejor se retira, pero en todo caso su partido demócrata sigue en el Congreso, sigue en las institucionalizaciones, sigue en su ruta y probablemente puede acceder al poder en el futuro. Ese es el costo de salida. Pero el costo de salida aquí no es ese. El costo de salida aquí es que tú básicamente tienes al frente unas amenazas concretas para el gobierno de Maduro si él no está en poder, que incluyen millones de dólares por su cabeza, que incluyen la destrucción de la revolución, la persecución por amenazas concretas. Por lo tanto, para el gobierno que mira ese riesgo tan elevado, va a hacer lo que sea para tratar de preservar el poder. Eso es un elemento absolutamente claro que no genera sorpresa. Entonces, ¿a dónde voy? Voy a que si el gobierno sabe eso, lo que va a tratar es de fracturar su adversario y de desmotivar el voto. ¿Cuál es el juego entonces de la oposición? Es decir, ¿qué tienes que hacer tú si tú sabes perfectamente cuál es la estrategia de tu adversario? Tú te vas a ir otra vez al mismo barranco que ya tuviste en el año 2018, donde pasó exactamente lo mismo. Es decir, porque no hay ninguna diferencia. En el año 18 la estrategia del gobierno también era dividir y abstener. Y lo logró. Es decir, lo logró porque logró que la oposición invalidara ese proceso electoral y impidiera que la población o disminuyó el deseo de esa población de votar y unificarse por alguien. ¿Y cuál fue tu resultado? El resultado es exactamente el que el gobierno quería. O sea, cuando tú ahora empiezas a decir, a elevar todo lo que está ocurriendo como algo espantoso, más allá de si es espantoso o no, era algo que tú sabías que iba a pasar. Tu ruta ahora es provocar el voto y hacer entender a la gente que no hay absolutamente ninguna condición electoral, ninguna regla, ninguna institución más importante que votar masivamente. Ahora, la oposición debe escoger a otro candidato habilitado porque está en un dilema, o no apoyar la candidatura de María Corina Machado por ser pragmáticamente inviable. Entonces, bueno, estaría dejando que el gobierno escoja a su adversario, que es una de las, digamos, de las posturas, ¿no?, dentro de esta decisión. Entonces, la pregunta es si debe seguir la plataforma unitaria María Corina Machado o tendrá que plantearle otra opción al país en vista que, al menos hasta ahora, hasta este momento, la candidata está inhabilitada. Sí, yo quizás no quisiera pecar de hacer una recomendación a la plataforma unitaria o a nadie, porque al final de cuentas habrá muchos factores que uno no conoce y no me interesa entrar en ese proceso. Sí, pero es una discusión que se debe estar dando en este momento. No, yo lo que quiero más bien es como ver los escenarios que hay sobre la mesa y cuáles escenarios pueden ser más efectivos o menos efectivos, ¿no? Sin intentar que eso sea una recomendación, simplemente un análisis. Si lo tengo sobre la mesa. A ver, ¿había alguna duda de que esto iba a pasar? No. ¿Había alguna duda de que el gobierno no va a permitir y no va a habilitar la candidata mayoritaria de la oposición? Yo no tenía ninguna duda, lo hemos hablado aquí en este mismo micrófono o por teléfono 60.500 veces. O sea, y la gente se pone brava, no sé qué, pero es que esto es un fact, esto es una realidad como el Ávila frente a ti. O sea, es obvio que eso no iba ni va a pasar. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué hago? La incertidumbre es, ¿cuál es la respuesta de los diferentes actores a este evento que era obvio? Entonces, tú tienes 3 actores que tienes que revisar. ¿Cuál es la respuesta de la propia María Corina Machado? ¿Cuál es la respuesta de la plataforma unitaria, que no es igual a María Corina Machado? No importa cuántas veces te lo digan en este micrófono, no es lo mismo, no lo puede ser, como tampoco es lo mismo toda la parte interna de la revolución. Tú puedes tener fuerzas que los unifican, pero la posición de los radicales chavistas y la posición de los moderados chavistas no es igual, como tampoco los moderados opositores y los radicales opositores. ¿Y cuál es la respuesta de Estados Unidos? Es decir, ahí hay 3 actores que van a ser muy importantes. ¿Por qué meto a Estados Unidos aquí? ¿Es una violación de soberanía? No, lo meto por un elemento central, porque resulta que Estados Unidos es un aliado muy importante de la oposición en la búsqueda de cambio, y además Estados Unidos es quien tiene las variables de negociación
más importantes, es decir, las sanciones, los recursos internacionales congelados, la posibilidad de que Venezuela reingrese en el Fondo Monetario Internacional, la legitimidad internacional, todo proviene básicamente de algo que tiene en la mano Estados Unidos. Ahora, si tenemos esos tres players, dirían los americanos, ¿cuál es la respuesta potencial de María Corina Machado? La primera. Bueno, María Corina Machado tiene para responder un deseo claro. El deseo claro es ser candidata presidencial bajo un mandato, en efecto, que le dio la elección primaria y ejercer su derecho. Y ser candidata y enfrentarse a Maduro. ¿Tiene María Corina Machado ese derecho? Claro que sí. Es decir, por Dios, por supuesto, María Corina Machado es una venezolana que cumple las condiciones básicas electorales, que fue elegida unitariamente por la oposición para ser su representante y, en mi opinión, su inhabilitación no es una habilitación constitucional. Por lo tanto, yo para nada cuestiono el derecho que tiene María Corina Machado de defender y también de hacer todo, básicamente todos los procesos, todas las fuerzas, toda la unificación para intentar ejercer ese derecho. Ella no está haciendo absolutamente nada ni malo, ni inadecuado, ni cuestionable. Está haciendo lo que por librito hay que hacer. Ahora, por librito, también el otro está haciendo lo que está haciendo. Es obvio que él la va a parar. ¿Por qué? Bueno, porque María Corina Machado, en este concepto, en este contexto quiero decir, es decir, María Corina representa precisamente lo que para el gobierno es totalmente peligroso. Representa la posibilidad de que la oposición se una y la posibilidad de que la oposición decida votar masivamente. Pero además, frente a una candidata que es de tendencia radical. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso si tú tuvieras en la chiquitica que negociar, es decir, porque se te viene encima una avalancha de votos por el candidato opositor, si tú vas a negociar, ahí no hay mucho margen de negociación, porque ella te ha dicho que te va a destruir, te ha dicho que va a acabar con la revolución, te ha dicho que te va a acusar de todos los crímenes que ella considera tú has hecho. Entonces, bueno, bajo ese concepto, ¿qué va a hacer el otro? Lo que va a hacer, te va a sacar del juego como sea. Entonces, las dos cosas son de librito. La pregunta es, ok, si ya ese librito básicamente lo conocíamos y lo que sabemos es que no te van a dejar participar, ¿qué vas a hacer? Bueno, la verdad es que tú tenías dos opciones. La primera opción de María Corina era, en efecto, tratar de buscar cualquier mecanismo para conseguir una sustitución, ya sea una sustitución propia, con su hijo, con su esposo, con su mejor amiga, con su mano derecha, etc. O ser todavía más flexible y buscar un acuerdo con la propia oposición para tener una sustitución. Esa era una búsqueda, digamos, yo no estoy diciendo justa, yo no estoy diciendo chévere, yo no estoy diciendo qué maravilla, lo que estoy diciendo es, pragmáticamente, era la posibilidad de continuar en la carrera hacia un voto que además tú sabes que es mayoritario. Sí, es mayoritario. Ahora, la segunda posibilidad es la posibilidad de que tú digas, no, yo no voy a permitir que nadie distinto a mí pueda correr en esa carrera, incluso si tuviera una opción de generar esa unificación y poner en aprietos al gobierno. No, porque yo éticamente no considero que es justo ni válido que nadie me represente. Bueno, en ese caso, lo que va a ocurrir es que tú básicamente vas a ilegitimar la elección. Por cualquier vía, o porque convocas la abstención, o mejor no convoco la abstención, porque María Corina sí sabe que va a tener que ir con sus candidatos a las elecciones regionales y a las elecciones parlamentarias. Por lo tanto, a lo mejor ella no va a convocar abstención, para no hablar de esta palabra compleja, que le puede ser un boomerang después, pero va a decir, esa elección no es una elección. Esa no es una elección legítima y por lo tanto no hay nada que hablar sobre ella. Ahora, eso por supuesto genera unas dinámicas muy complejas porque tú en la práctica estás provocando la abstención en ese proceso electoral y dejándole la autopista completamente libre al adversario para quedarse como se quedó en el año 18. Bueno, y también si la plataforma unitaria la seguiría en esa estrategia. Esa es la segunda, ese es el segundo actor. Entonces, la primera es, ¿qué podría hacer María Corina? O buscar un arreglo para ser sustituida o tratar de convertirse en la líder, alguna gente llama líder de la oposición, yo diría convertirse en la líder de la lucha por la libertad, un tema todavía, tú sabes, más simbólico, etc. Yo no estoy criticando, de nuevo, estoy describiendo sus opciones. Ahí, básicamente, ella
la elección se inhabilita y ella trata de controlar básicamente toda la articulación opositora camino al futuro, camino a controlar las elecciones regionales, a nombrar los candidatos a gobernadores y alcaldes, a mantener el control de la oposición y seguir su lucha por la libertad. La segunda, básicamente, es qué hace la plataforma unitaria o la oposición institucional. Bueno, ahí la oposición institucional tiene por lo menos 3 vías. ¿Qué es lo que...? Vamos a estar claros, te van a, en este momento yo entiendo perfectamente la posición de los políticos. Los políticos no te pueden decir lo que yo te estoy diciendo. O sea, cuando un político se sienta en este micrófono, tiene un interés y además perfectamente razonal. Yo no estoy criticando. ¿Qué te va a decir un candidato que va a ganar? Aunque la encuesta tenga 1%. Y cuando tú le preguntes, oye, pero yo vi la encuesta que dice que 1%, o sea, las encuestas son manipuladas. Es natural, eso no es un tema personal. Él va siempre a tratar de motivarte. Entonces, ¿qué te va a decir un político de oposición ahorita que tiene una sola candidata, que la tiene que apoyar, que vino de un mandato de la elección primaria? Pero ¿tú qué crees que pasa cuando él llega a su casa? O sea, o cuando llega a la reunión con sus amigos y sus colegas. O sea, que la primera pregunta que se están haciendo además desde hace varios meses, se están haciendo los políticos de la oposición es, pana, ¿qué vamos a hacer el día, ahora ya sabemos que es el 25 de marzo, es decir, el día que se acaba la cosa y en verdad sabemos que no se puede escribir? ¿Qué vamos a hacer? Es decir, esa pregunta se la han hecho, epa, no la han podido responder, eso es otra cosa, pero la pregunta tiene varias respuestas. La primera es, mira, ¿sabes qué? Vamos a seguir la posición de María Corina y vamos a inhabilitar nosotros a la elección. Es decir, la respuesta a la inhabilitación de María Corina Machado es que nosotros vamos a inhabilitar la elección sin ella, es decir, ilegitimarla, etc. Esa es una ruta. El problema es que cuando tú miras el pasado, sabes que has hecho eso muchas veces y sabes cuál es el resultado. Por tanto, como decía Einstein, la definición de locura es hacer lo mismo y pensar que va a ser distinto. O sea, tú estás cambiando un proceso de Guaidó por un proceso de María Corina si tú haces eso. ¿Y cuál es el resultado? Lo mismo. Es decir, María Corina va a terminar igualito que Guaidó. Es decir, ese proceso está cantado. Yo no te estoy diciendo si es éticamente válido o no. Lo que estoy diciendo es que pragmáticamente sabes para dónde va. La segunda posibilidad es que en efecto la plataforma intente desesperadamente que María Corina Machado negocie una sustitución. Y ahí va a estar no solamente en la plataforma, sino también en Estados Unidos. Porque te voy a ser sincero, Estados Unidos tampoco es gafo. Sabe perfectamente que ir a la zona Guaidó, cambiar un presidente interino por una candidata interina, tiene el mismo resultado. ¿Qué otro candidato distinto a María Corina Machado, si es que eso se plantea, tiene la fuerza electoral para medirse contra el gobierno? Ahí viene un tema muy importante. La figura, la persona, no es lo relevante. Claro, un candidato favorito te va a decir que él es el Mesías. Es un tema, otra vez, no criticable, es un tema que funciona así en la política. Pero es que ni Guaidó representa realmente a Guaidó, ni Enrique Capriles fue Capriles, ni María Corina Machado es María Corina Machado. Todos ellos lo que fueron es un representante del deseo de cambio mayoritario de la población. La mayoría de la población quiere un cambio político. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca? Busca, básicamente, alguien que represente la posibilidad de ese cambio. Si tú miras las encuestas, incluso en los últimos tiempos, Guaidó llegó a tener 69% de apoyo popular. Ahorita no existe. Es decir, ahorita es un error muestral de 0. Es decir, pero llegó a tener 69%. Era él. Shirley, cuando Guaidó tenía 69%, 3 meses antes, la mayoría de la población venezolana ni siquiera sabía quién Carrizo era Guaidó. Por tanto, ese 69 no era Guaidó. Es que la mayoría de la población tenía la esperanza de que ahí se podía producir lo que ellos querían, que era ese cambio. Cuando Guaidó no pudo materializar esa promesa, porque hoy tenemos muchas promesas, pero también las tuvimos con Guaidó. Esto está listo, no más de tantos meses. Después de Guaidó, cuando Guaidó se desinfla, nosotros tuvimos varios actores ahí. O sea, en algún momento tuviste incluso a Rosales, que termina ganando las elecciones del estado Zulia con la mayor votación histórica de un gobernador.
O sea, empezó básicamente a tener otra vez potencia. Luego tuviste, incluso en un momento antes de las elecciones primarias, un tanto antes, unos meses antes, ahí estaba Benjamín Rousseau, de primero, en las expectativas como un outsider. La pregunta es si alguno de esos candidatos puede movilizar el voto Cualquiera. tal como lo ha hecho María Corina hasta el momento. Cualquiera. Siempre, lo que te quiero decir es, esto no es una persona, es un deseo de cambio. Si el deseo de cambio encuentra a alguien, casi, por supuesto no cualquiera, pero alguien que reúna ciertas condiciones, puede acumular y polarizar al país. Porque de nuevo, ellos lo que están buscando no es, yo me muero porque sea el Conde, yo me muero porque sea María Corina, yo me muero porque sea Rosales, yo me muero porque sea Capriles. No, yo me muero porque haya cambio. Es decir, entonces, si tú le das, tú le entregas esa posibilidad va a concentrar votación. Que sea un poquito más abajo, que sea un poquito más arriba, que si se puede fracturar. Sí, pero es tan grande que sigue siendo una posibilidad de triunfo muy importante. Bueno, que el gobierno te va a dejar, eso es otra historia, pero solo si tú participas puedes tener opción. Porque fíjate, ahí te dicen, ¿por qué voy a participar si de todas maneras voy a perder? Dice, bueno, ¿por qué? Porque hay una posibilidad, como la hubo en Perú de Toledo frente a Fujimori, como la hubo en Violeta Chamorro frente a Ortega, como la hubo en Alwin contra Pinochet. Lo que no hay es una posibilidad de que tú ganes si no estás. Lo que no hay es ninguna posibilidad de cambio. Si tú aceptas lo que te están poniendo como conche mango, que es que te eches para atrás, que te deprimas, que no tengas opciones y que te retires, porque ahí ya perdiste. Te agradezco mucho, Luis Vicente. Tengo que ya despedirte. Luis Vicente León, así lo ve, a propósito del anuncio de las elecciones presidenciales ya con fecha 28 de julio, economista y presidente de Data-Análisis. Gracias, Luis Vicente. Gracias a ti. 7:34, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación.